Proverbio capítulo 4. Vamos a leer hasta el verso 6. Nos dice la palabra del Señor, Proverbio 4, verso 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buenas enseñanzas, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de la razón de mi boca. No la dejes y ellas te guiarán, ámala y te conservarán. Amén. Padre bendito, te rogamos ahora para que tu gracia una vez más nos sostenga y nos guíe a ver las verdades que tú tienes en tu palabra para nosotros. Pues te lo rogamos en los méritos de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje nos va a enlazar a lo que comentábamos y hablábamos en el mensaje anterior acerca de la importancia de la adoración familiar. Nosotros consideramos al principio de esta serie los ejemplos y el llamado tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Vimos el esfuerzo continuo de los padres de la iglesia y de los reformadores para ayudarnos y darnos a entender qué tan importante es para nosotros el desarrollo de la adoración familiar. Y la semana pasada, con la ayuda del Señor, nosotros pudimos ver 3 elementos que hacen de la adoración familiar algo importante para nosotros. Recuerden bien que nosotros veíamos que una de las razones por la que la adoración familiar es importante es porque pone a Dios como el centro de la familia. Ese fue el primer punto que vimos la semana pasada. Para ellos, y crear la conciencia en la casa de que Dios es quien provee para todas nuestras necesidades, que es a Dios a quien acudimos cuando estamos alegres, contentos y cuando también estamos tristes, a llevar nuestras acciones de gracia, pero también a llevar nuestras peticiones y nuestra cuita, da a los miembros de la familia la idea de que todas las cosas en casa no están en los hombros de papá y de mamá, sino que tanto papá como mamá tienen otro padre a quien acuden continuamente para llevar a él sus cargas. Y cuando entonces en casa desarrollamos esa conciencia, ya todo lo que hacemos no lo hacemos tomando en primer lugar lo que nosotros creemos o pensamos, sino que en primer lugar estará la voluntad de Dios para guiar y regir a nuestras familias. En segundo lugar, vimos que es importante la adoración familiar porque en ella nosotros cultivamos ese espíritu de dependencia y de gratitud. Y decíamos que aun cuando nuestros hijos nos piden cosas o aun cuando nosotros mismos queremos cosas, debemos acostumbrarnos a orar juntos por las cosas que queremos. Y eso le dice a cada uno en la casa que las cosas no están en mis manos, no dependen de mí, sino que depende de ese Dios a quien nosotros decimos que servimos y en quien nosotros creemos. Pero en tercer lugar, nosotros veíamos que la adoración familiar es importante porque revitaliza en tiempo de confusión. Y como ya veíamos esta mañana, sí que están confusos estos tiempos, hermanos. Están tan confusos que yo me reí al ver la noticia en esta semana, un tuit, donde se dice: primer ataque de la administración Biden autorizada por un transgénero. Oigan lo que se está, hermanos, vendiendo. O sea, ya no se está vendiendo, hermano, la vida de la gente, sino quién y la condición de la persona que ejecuta. No si el cargo es importante, si tenía la autoridad o no. Y se pone esto como si es un logro. Y es en el contexto de nuestra adoración familiar, cuando los hijos nos preguntan acerca de esto, que nosotros tenemos que tomar las escrituras y decirle: están errados, están equivocados. Lo que la Biblia enseña es esto. La responsabilidad de una persona, independientemente del área que ocupa, no está por su condición o su elección de sexo.
está por la capacidad y la autoridad que tenga para hacerlo. Y hermanos, estos tiempos tan confusos nos quieren llevar a nosotros a ver que lo menos importante es lo importante. Y debemos tener cuidado, hermanos. Es el tiempo de la adoración familiar, es en el contexto de la adoración de nosotros como familia, en el que tenemos que dejar claro esos principios, donde nosotros tenemos que limpiar la mente de nuestros hijos de la escoria que este mundo está sembrando. Y si usted cree que su hijo no se está envenenando con todo eso, siéntese a una conversación sincera con ellos para que vea. Y usted dirá, ¿y dónde aprendió todo eso? No hay que ir lejos, tenemos todo en la casa, tenemos internet, televisión, ellos tienen amigos. Y usted se dará cuenta y se sorprenderá, si hace un ejercicio sincero, de todas las cosas que sus hijos saben que usted no se imagina que saben. Y es en el contexto de nosotros, de nuestra adoración como familia, que nosotros debemos agarrar a nuestros hijos, a nuestra esposa, nosotros mismos, y empezar a ¿qué? A limpiarnos con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos enfoquemos en lo que real y verdaderamente es la verdad y lo que Dios espera de nosotros. Ahora, en cuarto lugar, en esta mañana, hermanos, quiero que contemplemos y veamos que la adoración familiar es importante porque protege a los hijos del pecado. Y usted me preguntará, ¿cómo es eso? ¿Es acaso la adoración familiar un antídoto, una vacuna para que mis hijos no pequen? No, hermanos, no nos referimos a eso. Pero si vamos al texto que acabamos de leer en Proverbio, observen cómo comienza el proverbista. Oíd, hijo mío, la enseñanza de un padre, y está atento para que conozcáis ¿qué? Cordura. ¿Y qué es la cordura, hermano? Un estado de conciencia y conocimiento de lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Y eso estamos llamados a enseñarlo en el contexto de nuestra casa. Debemos esforzarnos continuamente para que nuestros hijos sean ¿qué? Personas cuerdas, para traer cordura a la familia. Y a veces me enfoco mucho en los hijos, hermano, no sé si porque los míos todavía están pequeños, pero cuando hablamos de la adoración familiar es todo. O sea, son mis hijos, es mi esposa y quien sea que vive en mi casa. Todo el que esté bajo mi techo. Puede ser primo, sobrino que se esté criando conmigo, mi mamá que viva conmigo, quien sea que esté en casa. Ellos deben ver a Dios como el centro de esa casa. Sean creyentes o no creyentes, hermano, no se pierdan eso. Usted está llamado a levantar un altar familiar, aunque sus hijos no sean creyentes y aunque su esposa no sea creyente. Y en el caso de si es el esposo que no es creyente, mi hermana, entonces tú eres Eunice. Levanta el altar y fájate. Bien lo dice Pablo, ¿qué sabes tú, oh mujer, si tu conducta hará convertir a ese hombre? Entonces fíjense que es importante este elemento de la adoración familiar porque traerá cordura a los hijos. Y la cordura le enseñará a ellos cómo actuar y no actuar frente a cualquier circunstancia que se le presente en la vida. Bien dice un puritano acerca de esto. Nosotros tenemos el deber de estar comprometidos con respecto a Dios en nuestros hogares. Nosotros, oiga bien, debemos estar comprometidos con respecto a Dios en nuestros hogares. Y si estamos llamados a estar comprometidos, no deberíamos nosotros estar comprometidos por amor a nuestras familias con cada uno de sus miembros de manera particular. De manera particular. Tomar tiempo para tratar las situaciones del corazón de cada miembro de la familia de manera individual. No es únicamente en el contexto del devocional en el que nosotros vamos a corregir ciertas formas. Hay situaciones particulares de un hijo en particular, mía en particular o de mi esposa en particular, que yo estoy comprometido y llamado ¿a qué? A ministrar su alma, a ministrar su corazón, a sentar a mi hija. Siéntate ahí, mi hija, está pasando esto y esto, mira lo que Dios dice, mira ahí mi hijo. Mi amor, tenemos que sentarnos. Aquí hay cosas como que no están caminando bien. Aquí hay cosas que yo estoy viendo que se están convirtiendo en una fuente de pecado en medio nuestro. Nos están haciendo daño y no hemos hecho nada. Es el contexto, hermanos, de esa conciencia de la adoración familiar, de que Dios es el centro de la casa, de que todo lo que hacemos gira en torno a Dios. Y ya le decía en una ocasión, nosotros hemos perdido eso, hermanos.
La razón por la que los puritanos fueron tan grandes y Dios hizo tantas cosas con ellos y fueron de tanta bendición es porque la religión era lo que permeaba sus vidas. La iglesia no era un elemento más en mi agenda, era el elemento principal. Dios no era aquel elemento que yo voy a sacar un tiempo cuando nos sobre tiempo en la casa. No, hermanos. Esta gente vivía todos los días, desde que se levantaba hasta que se acostaba, con una conciencia de la presencia de Dios. Y hermanos, nosotros estamos muy lejos de ahí. Muy lejos. Haga el ejercicio que yo hago algunas veces con la prisa de la mañana y sorpréndase a qué hora fue que usted elevó la primera oración del día. Sorpréndase. Que muchas veces el mismo Espíritu es que nos reprende. Vamos por ahí ya a la milla en el carro y doblamos y alguien pasa y decimos, pero es que tú ni siquiera oraste. Es que tú ni siquiera presentaste el día al Señor. Hermanos, yo no sé si ustedes son demasiado santos y no les pasa eso, pero a mí me pasa. No sé si es que, gracias a Dios, ustedes están, pero hermano, mire, usted sabe la cantidad de las veces que he llegado al trabajo y ya parqueado, digo, pero yo no he orado. El despertador sonó 10 minutos más. Pero cuando pasaron esos 10 minutos, la prisa, hermano, hace que olvidemos lo que es más importante antes de salir de casa, presentarme delante de mi Dios. Señor, llévame, guíame, sé tú conmigo, guarda mis labios, mi mente, mi corazón. Como comentaba Jason en un sermón pasado, la cantidad de veces que él ora y sale preparado para cuando le pasan cosas en la calle, no decir lo que quiere decir. Y es una realidad, hermano, pero nosotros debemos preparar nuestro corazón. Bien dice este puritano que citaba hace un momento, sus hijos son como jóvenes árboles que le han sido confiados. Él dice, son jóvenes árboles que le han sido confiados. El hogar es el vivero donde deben crecer y usted es el jardinero. Y usted es el jardinero. Plantará a estos jóvenes árboles tiernos y preciosos en una tierra estéril y arenosa. Y sin embargo, es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Cuando no hay nada en el hogar que produzca en ellos crecimiento, conocimiento y amor de Dios y que le muestre a este Dios como su Salvador, dice este hombre. Y mis hermanos, nosotros debemos contemplar muchas veces qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, qué estamos sembrando en nuestra familia, cuál es el ejemplo que ellos están viendo en mi vida. Cuando hablamos, hermanos, de que la adoración familiar es importante porque protege a nuestros hijos del pecado, estamos diciendo que nosotros nos preocuparemos por equipar a nuestros hijos para cuando llegue el momento de la tentación, ellos sepan cómo enfrentarla. Nosotros no podemos garantizar el éxito o no de lo que estemos haciendo, pero nosotros seguiremos lo que nos enseña la palabra en Proverbio. Instruye al hijo en su camino, enséñale para que estén atentos y conozcan cordura. Lo demás lo dejamos en las manos del Señor. Nosotros no somos lo que vamos a producir en ellos, un buen muchacho. Vamos a producir fe ni piedad, pero nosotros somos los que estamos llamados a sembrar la semilla del Evangelio que producirá eso en ellos. El crecimiento lo dará el Señor y en su tiempo. Así que si muchos por algún tiempo lo han hecho y no ven resultado, tranquila. Sigue sembrando como buen jardinero, sigue echando agua como buen jardinero, sigue limpiando la hierba mala como buen jardinero y espera que Dios le dé fruto. Espera que Dios le dé fruto. Pero si eres un buen jardinero, de seguro que no abandonarás el árbol. No abandonarás el árbol que has plantado. Provocará ponerle a su alrededor que su abono. Irás al supermercado y buscarás cuál es el abono para los perejil, porque tengo un perejil sembrado allá que no crece. Tengo tacos y no crece. ¿Qué hace el buen jardinero? Busca todas las herramientas posibles para hacer que su árbol crezca y que por fin dé hojas de perejil. Que las hojas salgan, que huela. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser los jardineros de nuestra casa. Así que mis amados hermanos, si su hijo o su esposa no encuentra un ejemplo de piedad en la casa, difícilmente crecerá como queremos. Difícilmente crecerá como queremos. Ellos tienen que ver un ejemplo de piedad.
un ejemplo que honra al Dios a quien nosotros lo estamos llamando a honrar. Pero si lo que encuentran en nuestra casa es orgullo y altivez o complacencia, porque ese es un problema que tenemos, hermanos. Estamos llamados a proteger a nuestros hijos del pecado con la enseñanza correcta de la palabra, pero muchos de nosotros lo que estamos haciendo es empujándolo al pecado. Y usted se preguntará, ¿y cómo es eso? De una manera sencilla, mis hermanos. Cuando nosotros rodeamos a nuestros hijos de regalo por todo lo que hagan, introduciéndolo y llevándolo a lugares donde lo que se promueve es la mundanalidad. Cuando nosotros permitimos todo tipo de capricho, le celebramos toda su malcriadeza, justificamos toda su irreverencia y falta de respeto, su mentira y sus conductas desordenadas. ¿Qué usted está haciendo, hermano? ¿Qué usted está haciendo? Usted no está siendo un muro de contención para el pecado de su hijo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y hermanos, cuando nuestros hijos, toman ese tipo de actitud, y usted oye a padres que ni ellos se lo creen, eso es hoy que ese muchacho está haciendo eso, ¿por qué él no hace eso en la casa? ¿Tú crees que yo te voy a creer que no hace eso en la casa? Por favor. Di que él no hace eso en la casa. Lo está haciendo ahí porque está acostumbrado a hacerlo en la casa. Porque en la casa se lo celebran. Porque a veces hay una puja entre papá y mamá. No le dé, que es muy chiquito, no lo corrija, que es muy pichito. Deje ese muchacho tranquilo, déjalo ser niño. Hermano, los niños hay que dejarlos ser niños. Es verdad. Pero desde niño tenemos que empezarle a enseñar cordura. Desde niño tienen que empezar a obedecer. Desde niño ellos tienen que aprender a respetar. Porque un niño, una persona que desde niño no respeta a su padre ni a su madre, que es irreverente, que es complacido en todo su capricho, hermano, ¿qué será mañana? Un político. Hay políticos buenos, hermanos. Pero ¿qué esperamos de una persona que desde el hogar es así? Esos son los que hay afuera como delincuentes. Esos son los irreverentes a la autoridad. Esos son los irrespetuosos que no respetan a los adultos en ningún sitio, que no tienen ningún tipo de consideración. Pero hermano, no fue la sociedad que lo puso así. Fueron su padre y su madre que no tuvieron el valor de enseñarle lo que se le tenía que enseñar desde pequeño, que no fueron un muro de contención para sus hijos. Podemos corregir a nuestros hijos en la casa, pero cuando nos sentamos al devocional, ay, pero cuánto pasaje hay. La necedad está ligada al corazón del niño y la vara, hermano, no es el negocio. Ah, hiciste eso, no te voy a comprar lo que te dije de cumpleaños, no esto y lo otro, no esto y lo otro, no esto y aquello. Hermanos, mire, nosotros muchas veces no somos, vuelvo y les repito, muro de contención para el pecado de nuestros hijos, todo lo contrario, lo promovemos. Pero la adoración familiar es importante porque es allí donde nosotros tenemos que trabajar con el corazón de ellos y con nuestro propio corazón. Con nuestro propio corazón. Debemos crear en nuestros hijos una conciencia que le haga entender lo grande que es el pecado contra Dios. Pero nosotros también debemos entender, mis amados hermanos y hermanas, que descuidar el deber que Dios ha puesto en nuestras manos de edificar a nuestra familia en la adoración y en honrarle a Él es un pecado gravísimo que tendrá su consecuencia tarde o temprano. Si no, pregúntale a algunas madres lo que han cosechado por no hacer lo que debieron hacer en el tiempo que debieron hacerlo. Descuidar el medio de la corrección, descuidar el medio de la enseñanza, de la instrucción y de la oración en la casa, traerá tarde o temprano sus consecuencias. Hermanos, si le voy a decir algo, el culto en la iglesia es una gran bendición. Aquí nosotros enfatizamos y ayudamos continuamente, estamos empujando desde hace muchos años para que usted tome el material de la escuela dominical que le llegue, se faje con sus hijos, hemos promovido la memorización, hemos insistido en la tarea. Pero hermanos,
una lección que se aprende de memoria y que solo los maestros de la escuela dominical están preocupados porque se aprendan, ¿sabe qué le enseñarán al niño? Que Dios es simplemente un concepto, que lo aprendo en un libro y ya. Si eso no está respaldado por algo en casa, una evidencia, un ejemplo, una muestra, ¿saben qué va a pasar, hermano? Ellos van a ver eso como un concepto, algo que puedo aprender en un libro, como aprendo ciencia, matemática y cualquier otra cosa. Eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Y aquí como en cualquier otra parte, mis hermanos, o incluso aquí más que en cualquier otro lugar, nosotros debemos preocuparnos por dar un ejemplo eficaz y fiel. Porque, mis hermanos, el precepto es importante, pero el ejemplo es muy importante. El precepto es importante, pero el ejemplo es muy, muy importante. Una cosa se tiene que hacer sin dejar de hacerse la otra. Nosotros debemos vivir como decimos que creemos. Y nosotros debemos predicar lo que nosotros estamos viviendo. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Filipenses, espero que se comporten como es digno del Evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo? Que vivan acorde a lo que ustedes dicen que creen. Porque nuestros hijos no son tontos. Nuestras esposas no son tontas. Nuestros esposos a las mujeres no son tontos. Se dan cuenta cuando la obediencia es solo un concepto que se conoce de las Escrituras, pero que no se aplica en casa. Cuando el cuidado y la devoción es un asunto que nada más lo hablamos con los amigos en la iglesia, pero que en la casa no existe. No nos engañemos, hermanos. Nosotros mismos lo sabemos. Cuando queremos vivir como los hipócritas que leímos en el capítulo 6 ahorita, nos lavamos la cara, nos untamos el perfume y nos vestimos bonitos, pero no se ha bañado. Así que tarde o temprano el olor a sudor va a salir. Va a salir. Así que nosotros debemos vivir tanto con el precepto como por el ejemplo. Debemos procurar, hermanos, ser útiles para nuestros hijos y enseñarle toda la verdad necesaria para que al momento de la tentación nuestra familia esté preparada para hacer frente al pecado. Nosotros aquí nos reunimos el domingo, tenemos los cultos regulares el domingo, tenemos el culto el miércoles, transmitimos una escuela bíblica el martes, pero hermano, nada de eso debe ser el sustituto de la adoración familiar y del tiempo de devoción con sus hijos. Usted tiene que sentarse, porque su familia tiene necesidades puntuales que usted debe trabajar con ella en la adoración. Sus necesidades, y usted tiene que estar velando por esas necesidades. Es por medio de la adoración familiar que esas jóvenes plantas de las que hablábamos crecerán. Como lo dice el Salmo 1, versículo 3, ¿cómo crecerán? Como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué pasa con su hoja? No cae. Pero eso requiere el cuidado ¿de quién? De un buen jardinero. De un buen jardinero. En quinto lugar, mis hermanos, la adoración familiar es importante porque en ella los hijos son educados y enseñados en el conocimiento de la piedad. Bien dice el Salmo 78 en el versículo 2, abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las enseñaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Observen, mis amados hermanos, que la idea de este salmo, junto con Proverbio 4, es enseñar, es llevar instrucción. ¿Y qué es lo que ellos le contaban? Lo dice el salmo, que nuestros padres nos contaron. Y hay que darle gracias a Dios, hermanos, porque muchos de ustedes son el producto de una madre o de un padre creyente, pero hay muchos que no tuvimos esa gran bendición. El Señor nos trajo a cierta edad, pero muchos de ustedes desde muy pequeños están aquí en la iglesia. Ustedes son parte de ese Salmo 1. Bienaventurados. Y hermanos, qué bueno es que nuestros hijos mañana puedan decir de nosotros lo que dice el salmista aquí. ¿Qué es lo que tú conoces? Lo que mi padre me enseñó. ¿Y qué tu padre te enseñó? Que Dios es Dios y solo Él es Rey.
Hermano, quiere el Señor que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Para mí sería un gozo, una maravilla, escuchar a punto de mi vejez que mis hijos digan eso. Que lo que ellos saben y conocen es porque su padre le enseñó acerca de Dios. Es en ese tiempo que tenemos cada día de la adoración familiar en que debemos preocuparnos, amado, por enseñar a nuestros hijos. Este pasaje habla claro de cómo los padres han de ejercer su labor en la casa. Y hermanos, no es la escuela la que está llamada a educar a mis hijos. No. Las escuelas están llenas de la filosofía que ya hablamos esta mañana y seguirán llenándose de ella. Así que todo lo contrario, ellos van a ir allí a aprender las cosas de la vida, la ciencia y todo eso, pero nosotros cuando lleguen a casa vamos a tener que estar, mire, sacudiendo el trigo para que la paja salga, para que la paja que se le pegó por ahí salga. Y mis hermanos, no es la iglesia única y exclusivamente que tiene que enseñar a mis hijos lo poco o lo mucho que conozcan de las Escrituras. La iglesia tiene una labor importante. La iglesia tiene un trabajo para hacer. Pero mire, aquí no podemos hacerlo todo. Y con una escuela dominical no podemos hacerlo todo. Nosotros no podemos. Y no porque no querramos, hermanos, sino porque no podemos y no estamos llamados a ir casa por casa, de lunes a viernes, para ayudarlo a usted a tener el devocional. Para eso le damos herramientas, para eso le decimos lo que tiene que hacer. Para eso estamos ahora mismo trabajando con un grupo de padres para la enseñanza de sus hijos los viernes. Hermanos, eres tú el que está llamado a eso, y veremos más adelante cuál es el papel sacerdotal del padre de una manera especial en su familia. Las cuales hemos oído, dice en él, que nuestros padres nos las contaron, dice el salmista. Es muy importante que los padres conduzcan su casa en la fe, y esta debe ser, mis hermanos, la fuente primaria de instrucción religiosa de nuestras casas, los padres. Usted, mi hermano, está llamado a ser la primera fuente de instrucción religiosa en la casa. Y es importante notar aquí, mis hermanos, en el contexto de este salmo, que el salmista no está hablando de que los padres estaban trayendo una enseñanza teológica. Ellos no estaban trayendo un trabajo exegéticamente preparado, ni hermenéuticamente preparado. ¿Qué era lo que estaban haciendo los padres según el Salmo? Trayendo a los hijos el conocimiento que ellos tenían de Dios, de su maravilla y lo que Dios había hecho con ellos. Es una gran bendición si una familia tiene un padre que conoce de teología, que sabe de teología y puede enseñar desde muy temprano y entrenar a sus hijos aún la teología, pero cuidado, cuidado. Porque aún esos conceptos complicados pueden hacer complicado la comprensión del niño. Recuerdo a alguien que habló de un concepto teológico tan complicado hasta para los adultos delante de mí. Y David, mi sobrinito, estaba al lado mío, el hijo de Julio y Araceli. Y la cara de David cuando él terminó de explicar fue: no entendí nada, ¿me lo puede explicar de nuevo? Y David, que es atrevido, no dudó en preguntarle: ¿me lo puede explicar de nuevo, hermanos? Y usted puede creer, él intentó explicárselo, pero no pudo. Y cuando terminó, la expresión de David fue: seguí sin entender nada. Hermanos, aún los conceptos teológicos que nosotros vamos a tratar en la casa, hay que aplatanarlo, hay que bajarlo, hay que traerlo al mundo del niño para que el niño lo entienda. Así que es una bendición que usted pueda tener ese conocimiento, pero tenga cuidado. Porque mire, a los niños hay que aplatanarle la cosa en su mundo. Ellos tienen que entenderlo a partir de su mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que explicar el concepto de la Trinidad a sus hijos, pero mire, eso es complicado. A un niño pequeño. Y usted le da vuelta, y le da vuelta, y le da vuelta, y tiene que llevarlo cayendo poco a poco. Y todavía de que usted terminó y usted no está seguro si él lo entendió. Un concepto que es complicado para muchos adultos, imagínese para un niño. Pero hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con nuestra familia, continuamente con nuestra familia.
No la encubriremos a nuestros hijos, dice el texto, no la encubriremos. Los padres estaban pasando de generación a generación la verdad de lo que Dios había hecho con ellos. Ellos no estaban hablando de la exégesis del griego, de la exégesis del hebreo. Ellos no estaban hablando de eso, hermano. Ellos estaban hablándole a sus hijos lo que Dios hizo con nosotros. Lo que Dios hizo con nosotros. Un texto que ya he citado, Josué 4. Pasan el Jordán, levantan 12 piedras. Y cuando Josué pregunta, ¿pero para qué son estas piedras? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Para cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué son estas piedras? Entonces le diré que Dios nos hizo pasar y dividió el Jordán y los sacerdotes pasaron, como dice aquí, el arca pasó, y comenzará ¿qué? ¿A dar una clase de teología? No, a hablar de la maravilla que Dios hizo con ellos. Observen cómo esos monumentos, hermanos, o elementos de recuerdo nos ayudan a nosotros a hacer una referencia directa a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso es lo que debemos empezar a enseñar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿y por qué aquí no hacemos tal cosa? Porque Dios nos sacó de esa vida. ¿Y por qué aquí no vamos a tal sitio? Porque Dios nos frustró el camino de pecado y nos trajo de las tinieblas a la luz. Papi, ¿y qué es la luz? El Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es ese Evangelio de Cristo? Ah, mira mi hijo. Y como Felipe, ¿verdad? Abriendo las Escrituras, le fue enseñando poco a poco al eunuco. Hermanos, ¿eso lo podemos hacer aquí en la iglesia? No. La fuente de instrucción primaria, religiosa para nuestros hijos tiene que ser en la casa. Tenemos que esforzarnos en nuestras casas, preocuparnos por contarle al Señor, a nuestros hijos, las maravillas de Dios para con nosotros. Cada uno de nosotros, hermano, va pasando etapas. Va pasando etapas en cuanto a la enseñanza. Hay libros que son difíciles para nosotros tratarlo con nuestros hijos, pero hay libros que son muy buenos. Hermanos, a nuestros hijos les encantan los libros de historia bíblica, de heroísmo. A ellos les encanta ver cómo David derrotó al gigante Goliat. Pero todas esas enseñanzas, hermanos, que se van quedando grabadas en sus mentes, son un momento maravilloso para nosotros sembrar las maravillas de Dios en su corazón. Porque a la larga, mis amados hermanos, aunque mañana nuestros hijos no estén caminando en los caminos del Señor, confiamos en que todas esas verdades, como pasó con Newton, pase con nuestros hijos. Que esas verdades que sembramos desde niño en algún momento lo despierten, creen en ello una conciencia de que sus caminos de pecado le llevarán al infierno y solo el Dios que salvó a mi padre podrá salvarme a mí. Es desde ahí, mi hermano, que nosotros debemos empezar a sembrar esas cosas. ¿Qué mejor lugar que la enseñanza, la instrucción familiar para traer a nuestros hijos y esposas, familiares, ese conocimiento maravilloso de Dios? Y hermanos, sin el transcurso de esos estudios, ¿saben qué pasa? Nosotros crecemos con ellos, nos maravillamos, porque no solamente le estamos enseñando a ellos, estamos aprendiendo nosotros. Nos maravillamos de ver lo que Dios hacía. No es un asunto de ponerme de ejemplo, pero le he comentado que nosotros estamos estudiando el segundo libro de Reyes en casa. Y una de las cosas en las que yo mismo me he maravillado durante el estudio que hemos estado teniendo, hermanos, es el cumplimiento fiel de la promesa de Dios a cada palabra que los profetas daban. Y a veces nos sorprendemos. Cuando pasó lo que pasó con la muerte de Jezabel y salieron, y en Reyes dice que los perros, cuando bajaron los criados, se habían comido. Y más adelante dice, conforme a lo que Eliseo había predicho. Volvimos para atrás, teníamos que acordarnos qué fue lo que Eliseo dijo. Espérate, porque como que se nos olvidó pronto. Cuando fuimos, pero hermano, lo dijo claro. Dijo paso a paso lo que tenían que pasar. ¿Y qué hace eso, hermano? Fortalece nuestra fe. Porque sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que sus promesas se cumplirán sin importar las circunstancias que estén pasando en el mundo. Aprendemos, somos edificados, hermanos. A veces tenemos que darle para atrás para ver. Y así como se cumplió cada palabra del profeta, le pregunto yo a ustedes, hermano, ¿no se cumplirá cada palabra que Dios ha dado, cada promesa que Dios ha dado? ¿Su segunda venida no se cumplirá tal cual como fue dicha? Claro que sí, mis amados hermanos. Pero una forma en que fortalecemos nuestra fe es en el estudio de estas maravillosas verdades
en el contexto de la casa, en el contexto del hogar, en el contexto de nuestra adoración como familia. Ahí nosotros podemos distendernos, relajar, ver, buscar detalles, pararnos, ir para atrás, pero aquí no lo podemos hacer, hermanos. No podemos aquí quedarnos en un punto, buscando para atrás y buscando en Google, déjame ver dónde fue que pasó tal cosa. Pero en casa lo podemos hacer, hermanos, a fin de que la enseñanza sea de edificación para nuestra familia. En tercer y último lugar, mis hermanos, la adoración familiar es importante por la influencia que tiene la piedad doméstica sobre el Estado. Y quiero ser muy puntual en este punto. Porque muchas veces, y como orábamos ahorita, y como Jason oraba, nosotros queremos una nación justa. Nosotros queremos justicia. Y está bien desear esas cosas. Pero la pregunta que nosotros debemos hacer no es, ¿qué estamos haciendo desde la familia para que eso sea así? ¿Qué estamos haciendo desde nuestra casa para que eso sea así? Porque como ya mencionaba, hermano, cuando un niño aprende a ser rebelde, mentiroso, malcriado, desobediente en la casa, eso lo vamos a cosechar ahorita en la sociedad. Eso lo vamos a cosechar ahorita en la sociedad. Sin embargo, la piedad doméstica ejerce una gran influencia sobre las sociedades, sobre la formación en valores. Cuando una casa forma un hombre con valores en los principios de Dios, cuando ese hombre sea político, funcionario, empresario, gerente o lo que sea, usted podrá tener un hombre allí que sobre todas las cosas buscará la justicia. Un hombre que sobre todas las cosas no robará, no le va a poner la mano a lo que no es suyo. Y muchas veces nosotros nos jactamos de decir, en mi casa me enseñan, mis padres, mi familia, somos gente seria. Sí, nosotros tenemos que decir lo mismo, hermano, somos gente seria por la gracia del Señor. Somos gente seria por la gracia del Señor, porque el Señor quitó ese malvado corazón de nosotros. Ese LMA que tiene todo el que aspira a un cargo aquí, dame lo mío adelante. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Cuánto me sale a mí? Un hombre que está influenciado por una piedad desde su casa, que ha conocido los principios de las Escrituras, hermanos, usted se va a encontrar mucha gente que no son creyentes y mire, son moralmente por ahí. Y cuando usted mira detrás, ¿saben lo que hay detrás? Un papá o una mamá creyente que desde el principio le enseñó que las cosas se tienen que hacer bien, porque hay un Dios que está en los cielos que juzga. Hermanos, yo conozco mucha gente así, que usted a veces dice, oye, pero lo único que le falta es ser cristiano. Usted no se ha encontrado gente así. O sea, correcto, mire, por la línea. Pero cuando usted hurga y busca, alguna influencia evangélica cristiana hay atrás de ese hombre. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, mis hermanos, lo vemos en las Escrituras. Cuando una sociedad tiene como base estos principios de la piedad, crece, es próspera, se hace evidente en sus sistemas de justicia, en sus gobiernos, cómo influye la piedad en sus vidas. Cómo influye la piedad en sus vidas, en la vida de las personas. Esa influencia doméstica, hermano, puede ejercer un efecto positivo, crea un efecto positivo en toda la sociedad. Y nosotros pudiéramos preguntarme, ¿no es esto un estímulo para nosotros? Tratar de instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios a fin de que mañana puedan ser hombres y mujeres señalados como gente justa donde quiera que estén trabajando. Ojalá la mitad de los políticos que nosotros tenemos en este país hayan salido de familias cristianas, hayan sido influenciados por una piedad evangélica como esta, porque de seguro, hermano, que nosotros no estaríamos viviendo lo que vivimos hoy. De seguro que no, mis amados hermanos. Por eso es que el proverbio insiste, oíd la enseñanza de un padre, está atento para que aprendan ¿qué? Cordura, cómo conducirse bien. Y realmente, mis amados hermanos, los hombres de hoy, si de una cosa están falto, la sociedad de hoy, si de una cosa está falta es de cordura. En todos los sentidos. Una gente choca, tiene un accidente y la gente lo que está pendiente es grabar y no y no ayudar a la persona que se cayó. Eso habla de la poca cordura que hay, porque mire, es que estamos dañados desde Adán, para no decir otra cosa. Desde Adán. Bien dice un puritano llamado Merlin,
Se adoptarían buenos hábitos si una sociedad tuviera hombres y mujeres influenciados con una piedad desde su casa. Porque la voz poderosa de su conciencia, la prudencia, el decoro, el talento, las virtudes sociales se desarrollarían con un vigor renovado. Eso es lo que podríamos esperar tanto de nosotros y de nuestros hijos en una sociedad cuando ejercemos y promovemos una piedad basada en la verdad de Dios. Y mis amados hermanos, si nosotros vemos la historia de nuestras sociedades, encontraremos que eso es una gran verdad. La prosperidad de la que gozó Estados Unidos, Suiza y Holanda en su momento, ¿saben de qué fue producto, hermanos? No fue producto del capitalismo, fue el producto de una reforma evangélica cristiana que desarrolló esos estados. Y a pesar de su desvío espiritual, aún hoy gozan los beneficios de eso, hermanos. Donde había familia piadosa, donde la gente veía el trabajo como una vocación, donde veían las posiciones públicas como un privilegio de servicio, no para hacerse y llenarse los bolsillos y llevárselo a su casa, porque eso no era de ellos. Hermanos, de ahí es que viene la palabra ministerio. Ministerio no es ministerio porque ellos lo vieron bonito. No, es porque un ministerio es algo en lo que la gente le sirve al otro, no se sirve a sí mismo. No se sirve a sí mismo. Y hermanos, los beneficios de la reforma, la influencia de familia piadosa continua creaba y generaba riquezas para esta gente. La base de la sociedad, hermanos, era cristiana. ¿Usted sabe por qué Filadelfia en Estados Unidos se llama Filadelfia? ¿Usted sabe por qué se celebra el Día de Acción de Gracia todavía hoy en Estados Unidos? Hermano, porque los cristianos que vinieron de Inglaterra, los cristianos que vinieron de Inglaterra y empezaron a poblar allí, tomaron ese día para dar gracias a Dios por la bendición de la cosecha. Pero hoy a nadie le interesa enseñar eso. Cuando los hermanos empezaron a llegar al área de Filadelfia, que no se llamaba Filadelfia, le pusieron Filadelfia porque Filadelfia lo que significa es ciudad de los hermanos. Ciudad de los hermanos. Y esas naciones, hermanos, fueron prósperas bajo esa base, bajo ese fundamento. Continuamente los reformadores se esforzaron por enseñar una teología del trabajo que sea correcta, porque las cabezas de las familias enseñaran a sus hijos la solidaridad, enseñaran el principio de compartir los unos con los otros. Y las familias cristianas compartían y eran de gran bendición donde quiera que llegaban. Oiga bien, las familias cristianas eran de gran bendición donde quiera que ellos llegaban. En un artículo escrito por un pastor economista titulado Los efectos de la reforma protestante sobre la economía, cito este párrafo completo, dice él: tanto Martín Lutero como Juan Calvino insistían en que todos los cristianos debían leer la Biblia, ellos mismos. En este sentido, los protestantes promovieron la educación universal. En un estudio hecho en 2009 y usando 452 condados en 1871, se reportó que las áreas protestantes mostraron mayores niveles de alfabetización. Y no solo eso, sino que estos mismos autores, en otro estudio hecho en 2008, encontraron que las áreas protestantes tenían muchísimo más mujeres alfabetizadas que cualquier otra de las áreas. Este era el resultado del énfasis que Lutero puso a que cada pueblo tenga una escuela de mujeres. Ambos hallazgos son vitales, hermanos, para entender, dice él, el avance económico de los protestantes en Europa. Los cristianos, la piedad doméstica, lo de la casa. La ética del trabajo protestante, y anda por ahí la filosofía, trabaja todo lo que puede, ahorra todo lo que puede, da todo lo que puede, hermanos, es un principio de la reforma. Una teología correcta del trabajo. Si nuestros hijos crecen, nuestra familia crece en eso, hermanos, ¿no volveremos nosotros a ver otro tipo de sociedad? Evidentemente que sí, seguro que sí, porque Dios bendecirá eso. Dios bendecirá el que Él sea honrado. Así que esta teología del trabajo, mis amados hermanos, implica que no hay labor inferior o superior. No.
La teología del trabajo ve con el mismo honor a ese gerente, general, director ejecutivo o quien sea, como ese simple mecánico, plomero, carpintero, herrero que tenemos. Para la Reforma, todo trabajo era digno. Y debe ser así, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos, el don que el Señor nos ha dado para desarrollarlo, tenemos que verlo como una bendición de Dios dado a nuestras manos para producir las riquezas que necesitamos para sostenernos. Sea cual sea su trabajo, mi querido hermano. Sea cual sea. Esta gente enseñaba en su filosofía del trabajo, mis hermanos, que el trabajo era una vocación. Así que ellos veían cualquier trabajo que tuvieran que hacer como una honra a Dios y daban gracias a Dios porque ellos podían servirle a través del trabajo. Y mis amados hermanos, la ética del pensamiento económico de Lutero para una sociedad justa se veía en sus escritos continuamente. De hecho, escribiendo en una ocasión dijo lo siguiente, hablando de estos mandamientos, y él dijo, deben observar mandamientos especiales, como lo que establece la palabra de Dios, no robarás, Éxodo 20:15, mostró la importancia del trabajo bien remunerado, el obrero es digno de su salario, Lucas 10:7, y combate firmemente la pereza, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Ahora, mis hermanos, ya para ver algunas aplicaciones finales. ¿Qué nos enseña o qué vemos dentro de todos estos elementos de la importancia de la adoración familiar? Mis hermanos, si no considera con seriedad la importancia de la adoración familiar, está poniendo a tu familia en un gran peligro. Si tú no consideras la adoración familiar, y vuelvo y repito, no nos referimos única y exclusivamente al devocional, al tiempo en el que nos sentamos, sino a crear una conciencia continua en tu casa de que Dios es el centro de esa casa y que todo lo que se haga tiene que girar en torno a Dios. Si no vemos la importancia de eso, estamos poniendo a nuestra familia en un gran peligro. Nosotros debemos ocuparnos, mis amados hermanos, con diligencia de promover no solo sus necesidades materiales, de proveer, perdón, no solamente para sus necesidades materiales, sino cumplir de una manera insistente su necesidad espiritual. Su necesidad espiritual. No sea que nos encontremos engordando el novillo para el sacrificio. Promueve su necesidad espiritual, porque te puedes encontrar engordándolo, poniéndolo bonito, poniéndolo pimpollo, para el día del sacrificio. Hermanos, educar a nuestros hijos en la piedad implica trabajar el precepto y modelar el ejemplo. Implica trabajar el precepto y modelar el ejemplo. Algo muy sencillo, hermanos. Si tus hijos no ven en ti una vida de oración, ¿tú crees que ellos van a creer que tú dependes de Dios como dice? Si tus hijos no te ven continuamente hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿tú crees que ellos creerán que Dios ha hecho algo en tu vida? No basta, hermano, con leérselo y citarle lo que dice aquí. Ellos tienen que ver en nuestras vidas, nuestra familia tiene que ver en nuestras vidas, que nosotros estamos viviendo lo que creemos, lo que decimos que creemos. Y la sociedad, mis hermanos, no está como está porque los gobernantes no hacen nada. Obviamente, tienen su gran cuota de responsabilidad. Pero está como está, mis hermanos, porque desde la familia nos está educando a sus hijos en los valores perennes de la palabra de Dios. Y eso que estamos viendo allá afuera y que estamos cosechando es consecuencia de eso. Ningún Estado puede ir a mi casa a enseñarle a mis hijos lo que yo estoy llamado a enseñarlo. De hecho, y citando a alguien que no es creyente, el expresidente de Uruguay, tal vez algunos han escuchado esta frase en una conferencia. ¿Sabe qué le dijo Pepe Mojica a unos educadores? En la casa es que se aprende a saludar, a dar gracias, a ser limpio, a ser honesto, a ser puntual, a ser correcto, a hablar bien, a respetar, a no robar y a no mentir. Y cuando terminó de decir eso, entonces a la escuela que vayan a aprender matemáticas, ciencias, lengua española y lo demás. Hermano, un impío entendió eso. Hasta donde sé, ese hombre no es creyente, hasta donde sé, no lo sé. Pero hermano, los aspectos del carácter moral se forman en casa.
Los aspectos del carácter moral se forman en casa, y qué mejor moral que la Biblia tiene para ellos. Así que, hermanos, que Dios nos bendiga grandemente y conceda que estos 6 principios que hemos visto de la importancia de la adoración, me voy a tomar un minuto para citarlo, para los que toman nota. La adoración familiar es importante porque pone a Dios como el centro de la familia. En Él cultivamos un espíritu de dependencia y gratitud, revitaliza en tiempos de confusión, protege a nuestros hijos del pecado. Es en la familia donde nuestros hijos son educados y enseñados en la piedad, y por la influencia que esa piedad doméstica ejerce, entonces las sociedades son bendecidas. Amén. Señor y Dios, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Despierta nuestros corazones, despierta nuestras mentes, aviva nuestras manos, Señor, para edificar un altar que te honre y glorifique a ti. Que cual Abraham tan pronto lleguemos a Betel, allí pongamos tienda para nuestras casas y adorarte a ti. Oh Señor, guíanos a hablar a nuestros hijos estas verdades gloriosas, a vivir a la luz de ellas, a modelar una vida, Señor, que ciertamente ha sido transformada por ti. ¿Quién es suficiente para esto, Señor? Guíanos por tu Espíritu Santo y por amor de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, gracias. Recuerden que ahí está